En ActionScript 3 podemos trabajar con varios tipos distintos de listas. Además de las listas habituales, de las listas simples en las que tenemos un array con varios valores, también podemos utilizar, por ejemplo, las listas multidimensionales. Esto va a querer decir que yo puedo meter unas listas como elementos de otra lista distinta. Por ejemplo, puedo hacer que lista 1 sea igual a, y entre corchetes, poner lista 2, lista 3. Si yo pido que me trace esta lista, vamos a ver que efectivamente me traza una lista en la que están los primeros y los segundos elementos. La gracia que tiene esto es que yo puedo sacar un elemento de la lista principal, por ejemplo, el primero, pero además también puedo sacar elementos concretos de esa lista secundaria. Si yo pongo aquí lista 1 y entre corchetes 0, lo que va a hacer va a ser devolverme esta lista 2. Sin embargo, si yo le pido entre corchetes que me saque el elemento 0 y que de ese elemento 0, otra vez utilizando los corchetes, me saque, por ejemplo, el elemento intermedio, el índice 1, vamos a ver que en el primer caso lo que hace es devolverme el primer elemento de la lista principal, que es una lista completa, y en el segundo caso lo que hace es devolverme un elemento concreto de la lista secundaria. Así que, como podemos ver, podemos utilizar corchetes unos dentro de otros. Esto podríamos complicarlo hasta el infinito. Otro tipo de listas también muy prácticas son los arrays asociativos. En realidad, en ActionScript los arrays asociativos están asociados al objeto object, a la clase object. Un array asociativo consiste en una lista de elementos pero que van asignados a determinados nombres. O sea, en vez de guardar los elementos linealmente uno tras otro, yo lo que hago es guardarlos asociándolos cada uno de ellos a un nombre. Por ejemplo, puedo hacer que lista 4 sea igual a determinado array. Para crear estos arrays asociativos, estos objetos, lo que utilizo son las llaves. Y para asignar los valores de los distintos elementos, lo que hago es escribir su nombre, dos puntos y el valor que van a llevar. Por ejemplo, mi nombre. Así, con este sistema puedo ir añadiendo elementos que van a tener de nombre lo que pongo al principio y de valor lo que pongo después. Por ejemplo, pues puedo poner apellidos y poner unos apellidos. Puedo añadir todos los elementos que quiera. Si trazase esta lista 4, vamos a ver que lo único que me va a devolver es un objeto. Pongo en marcha y podemos ver que me devuelve simplemente un objeto. Sin embargo, lo que sí que puedo hacer es recuperar los distintos valores que tengo aquí, pero utilizando su nombre, de tal forma que me va a ser muy cómodo recuperar datos de estos objetos. Para ello, si pongo lista 4 y utilizando el punto escribo después la propiedad que quiero recuperar, o sea, el elemento que quiero recuperar, vamos a ver que efectivamente me recupera ese elemento. Aquí podemos ver que me recupera esa palabra Jorge. Esto mismo también lo puedo utilizar para añadir elementos. Por ejemplo, puedo poner país y entre comillas el país al que pertenece. Así, si quiero ahora recuperar este país, vemos que me va a trazar efectivamente la palabra España. Además del punto, también puedo utilizar los corchetes. Si escribo lista 4 y entre corchetes y entre comillas el nombre de la nueva propiedad que quiero utilizar, por ejemplo, sexo, puedo asignarle el valor que yo quiera. Y de la misma manera también puedo recuperarlo. Por ejemplo, lista 4, sexo. Si esto lo guardo y lo depuro, vemos que efectivamente me devuelve lo que yo había añadido. La utilización de este tipo de objetos, de estas listas asociativas, es fundamental para trabajar con grandes cantidades de datos, en las cuales puedo organizar las distintas propiedades según sus nombres. No obstante, también un buen sustituto de esto es utilizar clases personalizadas que me van a hacer la misma función, pero que además van a estar perfectamente predefinidas antes de empezar a usarlas.